disparo y después apunto. Digamos que va un poco en controversia con todo lo que nos enseñan en las clases de emprendimiento, de hacer el Canva, de hacer el Excel súper estructurado. Nosotros simplemente dimos una idea que la intuición dio que era buena, nos lanzamos y en el camino fuimos pivoteando y buscando cosas. ¿Cómo comienza todo? Llega pandemia, estamos blanqueados 4 meses porque el dron por sí solo no era suficiente. Nos metemos en el tema de los tours virtuales y el primer contrato fue algo muy curioso y también muy arriesgado. Y fue porque hablando con un colega le dije, hey, quiero hacer tours virtuales, ¿usted sabe cómo se hace? Y dijo, no. Y dije, ok, estoy mapeándolo, lo estoy entendiendo hasta ahora. Le dije yo. Alto seguido él me recomienda con una constructora, la constructora nos llama y nos dice que quiere un tour virtual. Y yo le digo, sí, claro que sí, con mucho gusto, en nuestra especialidad, ¿en qué le podemos ayudar? Yo le dije a mi otro hermano Jesús, que no está acá, que es demasiado bueno, nos apoya muchísimo en el proceso. Necesitamos hacer pruebas y ver si realmente esto funciona. Hicimos pruebas durante la mañana, vimos que realmente era viable desarrollarlo y nos lanzamos. Cobramos barato para que saliera el primer negocio, lo hicimos y ese fue el primero de muchos tours virtuales. Bienvenidos a Las Voces de Colombia, un podcast de Dórnico, donde lo que queremos hacer es llevar las historias de los colombianos al mundo entero. Hoy estamos con Julián y Juan Felipe Villamizar, fundadores de Exnova 360. ¿Cómo están? Hola Mateo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, excelente. Mateo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Listo. Pues primero, para aquellos que de pronto no los conocen o para conocer un poco acerca de qué es Exnova y quiénes son ustedes, ¿quién es Julián y quién es Juan Felipe? Bueno, si quiere, me presento de primeras. Mi nombre es Julián Villamizar. em, yo soy cucuteño, tengo 30 años, estudio ingeniería mecánica y desde que terminé la universidad he tenido el chip del emprendimiento que me ha gustado bastante. Em, en una secuencia de emprendimientos finalmente terminamos el emprendimiento de hoy en día que es Exnova 360. ¿Y que es un poco Exnova 360? Es una agencia de desarrollo enfocada a marketing inmersivo que utiliza tecnologías disruptivas como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, tours virtuales, que ahorita les vamos a explicar más porque con palabras, digamos, es difícil darlo a entender. Bueno, y por acá, Juan Felipe Villamizar. Soy rosarista de Administración de Empresas y también en Exnova 360 al 100%. Ok, listo. Ahora sí vamos como un poco acerca de la historia. Cuéntenos desde un principio, desde que ustedes como hermanos, su familia, cómo fue esa historia emprendedora desde el principio, desde que eran pequeños, pasando por la universidad, y cómo fue ese proceso para poder llegar a Exnova. Bueno, pues si quiere yo doy la intro y mi hermano Juan Felipe me complementa. Y yo siento que desde muy al principio esta curiosidad del emprendimiento o la curiosidad de no quedarse quieto, de estar siempre en movimiento. Entonces, digamos que inicialmente desde el colegio, el típico niño del colegio que lleva cosas para vender, cosas de ese Ok, estilo, desde ahí como que comienza uno a ver y a notar cositas que en ese momento parece normal, pero con el tiempo uno siente más como esa emoción de emprender. sí. Después en la universidad emprendí con varias cosas a menor escala. Lo primero que fue más importante fue drones cielo alto, que fue el primer emprendimiento donde prestábamos soluciones aéreas con drones. De hecho, esta universidad fue cliente de nosotros y fue de los primeros. Ok, Y ahí arrancó un poco todo esto, donde mis hermanos aportaban, pero aún no había como una sociedad consolidada. Y yo termino la universidad, me empleo, en ese empleo iba a estar 6 meses trabajando, no estuve 6, estuve 9, renuncié al noveno mes y ya después me dediqué a emprender tiempo completo. Dio la casualidad que empezó la pandemia. sí, total. Entonces, dio la casualidad que pasamos 4 meses blanqueados con la idea de drones y lo alto. O sea, Ok, en pandemia y con esa idea no estaba funcionando. Ahí fue donde empezamos a dar un vuelco y mirar qué otra cosa podríamos hacer y nos surgió la gran idea de hacer tours virtuales. no, Entonces, universidades fueron los principales clientes y de ahí la cosa empezó a coger mucho más fuerza, si uno una universidad a otra, contratos más grandes, ya había un capital y nos emocionamos y ahí fue donde los hermanos se empezaron a unir un poco más. Y si quieres, Juan Felipe, me continúa su historia. Bueno, yo complemento y yo veo un poquito más atrás, me voy al tema de la familia y yo digo que un emprendedor nace o se hace, ¿sí? ok, Están esos dos caminos, pero esa chispita de emprendimiento que nosotros tenemos viene un poco también de parte de nuestra mamá. Ella tuvo un negocio casi que pues, todos sus años laborales
de marroquinería, venta de bolsos, zapatos, todo para mujer, ¿sí? Por parte de mi papá fue empleado, pero de todos modos él siempre nos dio ese apoyo a cada cosa que nosotros quisiéramos hacer y también nos abre una gran puerta hoy en día y nos da esa seguridad hoy en día, ¿sí? Pero un poquito más atrás, el ejemplo de nosotros también es nuestro abuelo. Él fue de los que comenzó con las uñas y creció y creció y creció y bueno, tuvo el resultado de que dio buenas oportunidades a él y a su familia. Entonces, desde ahí viene ese espíritu emprendedor y junto a nosotros, Julián también tiene esa chispa y nos guía bastante a nosotros los hermanos y nosotros pues también tenemos esa chispita que nos complementamos muy bien para ese tema de emprendimiento. Súper, sí, yo creo que eso es esencial y el tema de la familia, ¿no? El colombiano de por sí tiene como esa, lo que decían ustedes, esa chispa de que, hey, no me puedo quedar quieto. Me llama la atención, ¿ustedes cuántos se llevan? 4 años. 4 años, o sea, desde pronto estudiaron en el mismo colegio, algo así. Esa primera experiencia que tú decías, por ejemplo, de vender cosas en el colegio, ¿lograron vivirla juntos o cómo fue, digamos, también esa experiencia de mi mamá está emprendiendo, verla en todo el tema de ventas, todo el tema de producto? ¿Cómo fue? ¿Cómo les marcó algún recuerdo que tengan de esa época? Bueno, el tema de vender, estamos muy relacionados con ese tema. ¿Por qué? Porque mi mamá cuando tenía el almacén o participaba en ferias en Cúcuta o en Bogotá, nosotros éramos quienes estábamos a veces apoyándola en ese tema de venta. A veces íbamos al almacén a vender, e incluso también cuando alguno de los hermanos comenzaba con un emprendimiento en el colegio, como tú dices, los demás como nos pegaban, Unida. nos uníamos a ese mismo camino de vender también las cosas en el colegio, la universidad y así. Súper. Sí, y yo creo que uno al estar rodeado de este entorno uno empieza a normalizar este tipo de cosas. De pronto una persona que no tuvo esa facilidad lo vio un poco más alejado y un poco más loco, pero para nosotros fue más normal emprender, no fue algo tan alocado realmente. Realmente algo que era más alocado era estar toda la vida como empleado en algo que realmente a uno no le apasionaba. Y finalmente, como dice Juan Felipe, pues mi abuelo muchas veces no tiene referentes allá afuera de CEOs muy importantes a nivel internacional, pero yo digo que el típico emprendedor colombiano se puede reflejado casi en la figura que tuvo mi abuelo, que fue una persona que fue del campo, que salió del campo en su momento por temas de la violencia en ese entonces de Colombia, llegó a una ciudad grande como Medellín y empezó a ser operario en una fábrica, aprendió, fue la mano derecha del jefe y en su momento decidió que quería montar su propia empresa. Y, así y aún así logró una de las empresas más grandes de Cúcuta en la parte de metalurgia. Entonces, eso también inspira a uno. Y uno dice, si estas personas pudieron con menos oportunidades, ¿por qué uno que tiene la oportunidad de estar en universidades como estas, por qué no puede ir a llegar allá o incluso más? Entonces, digamos un poquito de contexto. Súper, súper, sí, yo creo que, por ejemplo, ese hecho de, primero, su abuelo, verlo crecer en este entorno donde, por ejemplo, afectado por el tema de la violencia, logró surgir, siempre es una chispa que a uno lo inspira y lo lleva a uno también a seguir ese modelo y a crear así como él. Listo, pasó esa niñez, entraron a la universidad. Entraron a la universidad, ahí es donde surge y empieza ese tema de Palo Alto, drones cielo alto. Drones cielo alto empieza. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron a él? ¿Cómo se unió toda la familia para esto en ese proceso? Bueno, fue muy curioso porque los inicios de Exnova 360 son casi los mismos inicios de Drones Cielo Alto. Fue una empresa que pivoteó y se convirtió a Exnova. ¿Cómo surgió Drones Cielo Alto? A partir de la curiosidad de hacer algo completamente nuevo y disruptivo. En ese momento los drones pues, nos llamaron mucho la atención. Había un primo que estaba vendiendo un dron y se puede decir que Exnova prácticamente nació hace unos 5 o 6 años con una inversión de solo 3 millones de pesos. ¿Sí? Donde empezamos a conseguir negocios, contratos con eso y fue creciendo cada vez más. Empezó como un negocio en paralelo que tenía potencial de ser un negocio de full time, pero lo hicimos de forma prudente mientras yo trabajaba en una empresa, lo iba haciendo. Inicialmente estaba yo solo y ya después necesité apoyo extra, entonces se unieron mis hermanos, no más o menos el inicio. Fue, Ujú. Sí, complementando un poco, todo comenzó, la verdad, fue por un dron. Ese dron nos dio como la visión de lo que se podía hacer. Podíamos irnos por el tema audiovisual y eso fue lo que hicimos.
y ese fue el camino que estuvimos un buen tiempo, hasta donde te contó Julián que llegó pandemia y pasamos 4 meses en blanco y ahí tuvimos que reinventarnos, que es otra historia súper interesante también. Sí, precisamente yo creo que algo interesante de la historia de ustedes es resurgir, ¿no? Llegó pandemia, eso los afectó bastante y ustedes con esa mentalidad de bootstrapping, que es esa, como esa habilidad de no buscar apoyo externo, sino ustedes mismos ver cómo potenciar. ¿Cómo fue ese proceso? Listo, empezaron drones de cielo alto, cómo primero también, cómo nació la idea, o sea, listo, compraron el dron, pero cómo empezaron a llegar a clientes, cómo empezaron a expandirse y llegó la pandemia, cómo se reinventaron, cómo cambiaron el chip y cómo cambiaron el rumbo de lo que estaban haciendo. Bueno, ahí hay una mentalidad muy interesante y un poco polémica, y es eh, disparo y después apunto. Digamos que va un poco en controversia con todo lo que nos enseñan en las clases de emprendimiento, de hacer el Canva, de hacer el Excel súper estructurado. Nosotros simplemente dimos una idea que la intuición dio que era buena, nos lanzamos y en el camino fuimos pivoteando y buscando cosas. ¿Cómo comienza todo? Llega pandemia, estamos blanqueados 4 meses porque el dron por sí solo no era suficiente. Nos metemos en el tema de los tours virtuales y el primer contrato fue algo muy curioso y también muy arriesgado. Y fue porque hablando con un colega le dije, hey, quiero hacer tours virtuales, ¿usted sabe cómo se hace? Y dijo, no. Y dije, ok, estoy mapeándolo, lo estoy entendiendo hasta ahora, le dije yo. Acto seguido, él me recomienda con una constructora, la constructora nos llama y nos dice que quiere un tour virtual. Y yo le digo, sí, claro que sí, con mucho gusto, en nuestra especialidad, ¿en qué le podemos ayudar? Entonces se trata un poco también de arriesgarse, ¿no? Pero con siendo consciente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Me llamó en la mañana, yo le dije a mi otro hermano Jesús, que no está acá, que es demasiado bueno, nos apoya muchísimo en el proceso. Necesitamos hacer pruebas y ver si realmente esto funciona. Hicimos pruebas durante la mañana, vimos que realmente era viable desarrollarlo y nos lanzamos. Cobramos barato para que saliera el primer negocio, lo hicimos y ese fue el primero de muchos tours virtuales. De ahí en adelante hemos hecho tours estuvimos en México haciendo tour virtual, hicimos tour virtual Ecopetrol, a grandes universidades, por muchas de ciudades en Colombia. Digamos, fue un servicio que agarró un auge demasiado alto. Entonces, fue porque nos arriesgamos. Y luego de eso pasó algo también muy bueno que lo rescato y es la habilidad de vender cuando los clientes no llegan a uno, uno va a los clientes como sea. Claro. Entonces nosotros hicimos una base de datos de tal vez de 1000 clientes, hicimos tal vez casi 5 llamadas, yo creo que hicimos más de 5000 llamadas, éramos 3, 4 personas al mismo tiempo y de esa manera se consiguieron los contratos. Entonces no es solamente que hace sentado que el cliente llegue a ir a buscarlo. Y por otro lado, le digo yo la cacería, porque es que literal era como una cacería que por todos los lados llegamos al cliente, lo buscamos por la página web, anotábamos los teléfonos, lo buscamos por LinkedIn, escribíamos por LinkedIn, y una muy curiosa que nos funcionó una vez y es, queríamos el correo y la dirección de marketing de una empresa, no lo sabíamos, lo inventamos, supusimos el correo y le atinamos. Oh, Y fue un cliente que salió. ok. Entonces, simplemente es una anécdota que resulta en que hay que buscar por todo lado, ¿sí? En que hay que llegar. Y no de forma pasiva, sino de forma mucho más proactiva. Fue un poquito los inicios de una filosofía de un emprendedor que arranca con las uñas, que claramente hoy en día ya no hacemos eso porque tenemos un marketing de outbound y inbound mucho más robusto, pero es el inicio y creo que mucho emprendedor tiene que estar dispuesto a hacer eso. Ok. Juan Felipe, hablando acerca de esto que dice Julián, esa llamada que le hicieron del primer contrato, que no sabían, no tenían ni idea cómo poder hacer estos tours virtuales, ¿cómo lo tomaste tú? Pero la verdad en esa época no estaba tan metido al 100 en Exnova. Digamos que yo también estaba con temas de la universidad, así que no estaba el tiempo 100% en Exnova, pero obviamente sí estaba muy pendiente y full nervios. Sí, hay que ser sinceros, full nervios porque la verdad no sabíamos del tema y nos tuvimos que ver cómo resolvíamos en ese momento. Pero la verdad, a mí los retos me encantan, me parecen que son una chimba cada reto que nos pone y más el tema empresarial. Ok. Súper, sí, yo creo que algo que mencionan y es súper interesante es ese tema buscar las oportunidades y yo creo que eso es algo también muy del colombiano, empezar a buscar, ver cómo expandirse, ver cómo crecer. De pronto quisiera preguntarles a ustedes, ¿ha llegado algún momento en el que entran como en ese momento en el que dicen, ¿cómo se nos creció esto? ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Y cómo lograron precisamente controlar esa emoción
para poder seguir con lo que están haciendo y también expandirse y seguir creciendo? Sí, sí hemos llegado en algún momento en pensar como en qué momento pasamos de esto a esto. Si tú te pones a ver la foto de cómo era antes Exnova o cómo empezó en el cielo alto a cómo está hoy en día, la verdad esto uno se siente un ratico, se da un golpecito de pecho y pues a seguir adelante. Pero a seguir adelante con mucho enfoque, sin desviarse y con toda la mentalidad a seguir creciendo. Ujú. Sí, realmente es mucha satisfacción y realmente uno no se da cuenta, pero hay un impacto realmente muy positivo en la sociedad, a pesar de ser una microempresa. Pero es que Colombia está compuesta de muchas microempresas. Entonces, cuando uno dice microempresa, no es solamente el empleado que uno contrata que se ve beneficiado, sino también está el empleador, el cliente, el usuario que vive la experiencia que diseñamos y realmente son todos los stakeholders que están alrededor. Entonces, realmente sí jala y mueve duro. Entonces, por eso es importante también incentivar todas estas iniciativas. Cuéntenme un poco acerca de la experiencia de Rappi. Ustedes empezaron a trabajar con Rappi y hay una anécdota curiosa ahí por contar, ¿no? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, es realmente curioso, chistoso, pero también demuestra un poco de lo que es el emprendedor colombiano arriesgado y echarse para adelante. Nos dimos cuenta que simplemente con los tours virtuales que teníamos no era suficiente, que hacía falta algo más. Empezamos a explorar con realidad aumentada. Hicimos un primer demo, una complejidad muy básica, se apuntaba a una caja de una Rappicar y la tarjeta salía en realidad aumentada. Ok. Eh, una semana después nos llaman de Rappi y nos dicen, todo el mundo aquí en la empresa vio este desarrollo y están encantados. Queremos hablar con ustedes. Y nosotros súper emocionados. Bueno, ¿qué quieren hacer? Nos dijeron, queremos un unicornio, un Papá Noel, una moneda, un montón de elementos flotando y nosotros, no, claro que sí, con mucho gusto, ya les vamos a enviar la cotización. Entonces, hicimos algo básico, les gustó, pero nos pidió algo demasiado complejo que aún no teníamos. Ok. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tenemos unos días para hacerlo, no pasa nada. Hay gente que sabe más que nosotros. Llamamos a profesores que incluso dan clases en plataformas reconocidas en el país y les preguntamos y dijeron, uy, no, no sé cómo se hace eso, es muy complejo y nosotros, o sea, ¿cómo es posible? Entonces empezamos a buscar por todos lados. Yo creo que fue un viernes en la noche, tal vez hice más de 40 llamadas, Ok. realmente a todo el mundo. Y realmente nadie daba con el chiste, era como que no puedo hacerlo. Yo le dije, bueno, está bien, usted no sabe hacer esto, pero usted sabe hacer esto y usted sabe hacer esto. Haga cada uno por aparte y después lo unimos. Entonces nos tocó trabajar sábado y domingo ese fin de semana y la buena noticia es que lo logramos y quedó súper bien. O sea, el primer proyecto de Realimentada fue uno de los más complejos. Y ya lo puedo contar con confianza porque salió súper bien, fue muy exitoso y volvimos a tener proyectos con ellos después. Esa fue la experiencia y realmente fue echar para adelante y arriesgarse un poco, ¿Ha- teniendo mapeadas las posibilidades. ¿Hace cuánto fue esta? Esa realidad aumentada fue hace más de 3 años, creo. Y me tomó hace 3 años. ¿Tú cómo viste ver ese hecho de ver a Julián corriendo, llamando, el fin de semana encerrado viendo? Yo creo que es mucho de la presión que uno necesita como emprendedor. ¿Cómo viste ese momento? No, la verdad sí estaba un poquito preocupante, porque quedarle mal a un cliente tan grande es de una entrar pisando mal. Entonces, menos mal se sacó adelante y el cliente la verdad quedó contento con ese resultado. Está súper eso que ustedes hacen y es como llamar al cliente por medio de experimentos que ustedes hacen. Creo que así fue que empezó, ¿no? Sí, O sea, ustedes creaban, digamos, si el día de mañana quieren contratar a X empresa, crean algo con la marca de ellos y hacer como que eso mismo atraiga, eso es inbound, ¿no? Marketing de inbound. Entonces creo contenido que la persona lo vea y cómo ese contenido puede llegar a generar un contrato como lo que pasó en Rappi. Esa más o menos la estrategia, ¿sí? sí, total. Sí, sí, realmente eso funciona y lo comprobamos con Rappi, lo seguimos comprobando con otras marcas, entre esas está McDonald's. También hicimos algo así para ellos y de esa forma los, los trajimos a Xnova. Ok. Entonces sí es una muy buena estrategia. Ujú. Listo. Ahora hablemos, ustedes han tenido un muy buen proceso acá en Colombia, pero hay algo que es un reto verdadero y que no cualquier colombiano se le mide y es ir al exterior, representar nuestra bandera y llevar, por ejemplo, en este caso, Exnova o un negocio, una idea afuera. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a países como Estados Unidos para Exnova? Bueno, esa es excelente pregunta y voy a arrancar contando por lo que es hoy en día. Hoy en día el 50% de lo que hacemos es exportación.
¿sí? Nosotros no pensamos que fuéramos a llegar tan rápido a ese momento, principalmente Latinoamérica, pero ya han sido más de 11 12 países y ya somos un equipo de 11 personas. Y cuando hablamos con el cliente, dice que le gusta y además no encuentra eso en su país. Entonces realmente es algo muy valioso y que vemos que tiene mucho impacto. Entonces, ¿por qué llegamos ahí? Inicialmente nosotros pensamos que había que crear empresa en otro país para poder llegar a ese país. Y como muchos de los colombianos tal vez nos enfocamos inicialmente en Estados Unidos. Abrimos empresa en Estados Unidos, nos dimos cuenta que la DIAN de allá, que es la IRS, es bien restrictiva, que los contadores son súper costosos, que es un mercado muy hermético, que el americano contrata americano la mayoría de las veces y no fue fácil. Nos enfocamos en Latinoamérica y fluyó demasiado bien. Puedo decir que el canal de ventas para mí fue el menos esperado inicialmente, porque yo pensé que hacer un canal B2B corporativo tenía que ser por LinkedIn. De hecho, LinkedIn no nos dio resultados. Lo que nos dio muchos resultados inicialmente fue TikTok. Entonces, por TikTok nos dimos a conocer en muchos países, nos empezaron a llamar y teniendo en cuenta el beneficio de nuestro desarrollo, que es 100% digital, se desarrollaba 100% por la nube y se entregaba de esa manera. Y de esa manera ya hoy en día el 50% de lo que hacemos es al exterior. ¿Ahorita en qué países están? Hemos llegado, de pronto me bloqueé. Perú, Argentina, fuertes de Guatemala, fuertísimos de México. eh, ¿En cuál más? Panamá también. En España hicimos algo, en Estados Unidos, eh, Centroamérica también. De Ujú. pronto, a esa hora de relacionarse, digamos, con los estadounidenses, el hecho del relacionamiento, digamos, llamadas y demás, ¿cómo fue ese tema? Bueno, es difícil porque pues, no tenemos un inglés nativo, es un inglés bueno, pero profesionalmente tiene que ser mucho más proficiente. Y empezamos con esa estrategia de llamadas en frío que nos había funcionado en Colombia y nos dimos cuenta que definitivamente allá no funcionaba. En algunas ocasiones nos colgaron el teléfono de una. Y siento que el americano es muy directo, es muy hermético, tenemos reuniones en donde prácticamente era hola y chao. Entonces hace parte de todo, pero también nos hace agarrar un poquito más de fuerza y decir, yo no me voy a desmotivar por esto, tengo algo que yo sé que es valioso y lo ofrezco a otro mercado. Y de todas maneras, Estados Unidos puede ser un mercado objetivo para más adelante. Sí, Estados Unidos sigue siendo mercado objetivo y que no se relajen, que se atengan porque vamos a seguir intentándolo. Ok, listo. Sí. De pronto, ¿cuál ha sido ese país que más estima al emprendedor colombiano en la experiencia de ustedes? Yo siento que México. México. Con México hemos tenido muy buenas relaciones, tenemos bastantes clientes de México y están muy abiertos a recibir esa mano de obra colombiana. Sí, yo siento que el colombiano es muy bien percibido a nivel Latinoamérica. O sea, creo que se percibe que es trabajador, que es rápido, que hace las cosas, que es bueno, que tiene buena calidad. Están contentos con lo que hacemos. Y el mercado mexicano, por ser tan grande, pero también en Centroamérica lo valora mucho porque también siento que en esa zona tecnológicamente estamos tal vez nosotros un poquito más avanzados. Yo creo que hay muchos emprendedores colombianos que les dificulta eso de llegar a otros países, ¿no? Y yo creo que ustedes ya ahorita en este punto donde están trabajando con muchos países, han logrado tener como esa ventaja, ¿no? Y hay algo interesante y es, ustedes acá en Colombia están en el Océano Azul. Es un negocio que al fin y al cabo no hay mucho competidor, o sea, es como un panorama despejado. De pronto se han encontrado en un panorama en otro país donde de pronto ya hay como otros competidores o cómo ha sido acá mismo en Colombia ese tipo de negocio que ustedes manejan. Bueno, bueno, te respondo, dijiste la palabra clave Océano Azul. Yo creo que eso nos ha llevado a estar enfrente de las empresas grandes. Nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja es que es demasiado específico y no es para todo el mundo, pero la ventaja es que es muy escaso. Ujú. Entonces, cuando eso sucede, de primerazo nos pone de primeras a empresas grandes y por ese motivo empezamos a contratar con empresas grandes. En Colombia, Latinoamérica y Centroamérica, creo que sigue siendo novedad, pero no hay que relajarse porque al cabo de un año deja de ser novedad. Pero en Europa y Estados Unidos definitivamente ya es algo que ya llevan haciendo hace rato. Claro. Sí, exacto. En Europa y Estados Unidos sí hay cierta barrera de entrada y es eso. Ellos están un poco más avanzados y es un poco más exigente entrar a ese mercado porque los exigen más en nuestras experiencias, en nuestros desarrollos, en los servicios. De pronto han hecho como ese análisis también de mirar a aquellos de afuera, qué es lo que de pronto hay por mejorar como colombianos en esta industria
a diferencia de ellos. Sí, de hecho es una actividad súper interesante que hacemos periódicamente. Es un benchmarking a nivel internacional. Y el hecho de ser un país que aún está en vía de desarrollo tiene una ventaja y es que no hay que ser un genio para adivinar el futuro. Si uno quiere ver el futuro, puede ir a mirar a China, Estados Unidos, Europa y ver ya qué están haciendo, a traerlo, adaptarlo y ofrecerlo acá. Y eso fue lo que realmente nos dio ventaja, que cuando empezamos a ofrecer esto era algo nuevo y por eso era un océano azul. Ok, listo. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Exnova? ¿Qué viene para ustedes, para Julián, para Juan Felipe? Bueno, para Exnova, primero se vienen retos. Siempre en una empresa hay retos y estamos dispuestos a afrontarlos. Veremos con nuevos servicios. Nos estamos metiendo mucho por el lado de inteligencia artificial, es algo que está impactando mucho a Colombia a nivel mundial. Entonces nos queremos meter por ese lado también y seguir ampliando nuestro campo comercial y además de eso, exigirnos un poco más en conocimiento para entrar a esos mercados que ya están un poco más arriba que Colombia. No sé. Para Exnova realmente lo que viene, en lo que estamos en este momento y lo que hemos percibido ya hace unos años es mantenerse en la lucha de estar a la vanguardia siempre. Porque en temas tecnológicos, en cuestión de meses o un año, ya una tecnología puede quedar obsoleta o poco novedosa. Es bueno porque los tickets promedios son altos, porque tenemos un equipo muy fuerte, pero es difícil porque hay que estar en constante innovación. Claro. Eso. Ahora vamos con una sección de preguntas rápidas. Cualquiera de los dos la pueden contestar. Si quien lo quiere contestar los dos, súper bien. Ok. ¿Cómo es de Exnova están construyendo país? Empiezo por acá, generando oportunidades. Hay algo que a mí me gusta mucho y es generar oportunidades por medio de Exnova 360. Así construimos país, además traemos cosas nuevas. Estamos, como dice Julián, estamos siempre intentando estar a la vanguardia. Entonces, esa es una forma en cómo impactamos al país. Sí, realmente es un impacto grande a nivel de stakeholders que mencionaba, que es empleados, proveedores, clientes, usuarios, hasta el mismo gobierno cuando se le pagan impuestos. Entonces realmente es un impacto global y es muy bueno. Yes. Creo que esta respuesta ya la tenemos, pero quisiera que fueran un poco más allá. ¿Cómo o qué tendencia, qué cosa está transformando la industria de ustedes, la tecnológica y de todo esto inmersivo acá en Colombia? Yo creo que hemos estado a la vanguardia, pero aún así salen constantes retos. Digamos, Meta con sus gafas de realidad virtual marca tendencias y capacidades nuevas. Toca estar a la vanguardia todo el tiempo y con inteligencia artificial también hemos visto qué podemos hacer. Entonces, realmente es estar todo el tiempo a la vanguardia y nosotros nos enfocamos más en experiencias de marketing inmersivo, más en experiencias de marketing como tal. Ujú. Ujú. Sí, correcto. Inteligencia artificial, creo que es una de esas. Listo. ¿Cómo describen al emprendedor colombiano? Yo digo que es una persona echada para adelante. Un emprendedor colombiano es de los que se pone la meta y está dispuesto a todo para lograr su objetivo. Aunque a la vez las circunstancias son un poco complicadas, pero es una persona berraca y echada para adelante. Yo considero que tiene mucho coraje, que arranca con toda, muchas veces sin meditarlo tanto y en el camino va encontrando y pivoteando de la mejor forma. Pero definitivamente creo que somos muy echados para adelante y no tenemos problema en arrancar con las uñas o de arrancar desde cero para hacer algo mucho más grande. Sí, ahí eso es lo otro y es que mucho emprendedor colombiano inicia con las uñas, como le decimos, inicia desde cero, que es algo más duro, pero aún así salen muchos adelante a pesar de esa situación. Claro. ¿Empezar tarde pero seguro o temprano pero con retos? Temprano, pero con retos. Totalmente temprano. En nuestra experiencia es mejor arrancar cuando aún no hay una familia, hijos, esposa, y cuando tampoco tiene un costo de oportunidad tan alto que es una empresa, un cargo en una empresa muy importante o muy buen salario que ya uno lo piensa dos veces. Eso. ¿De pronto tiene algún, o sea, un modelo a seguir colombiano, emprendedor en esta industria de tecnología o de todo el tema de marketing que ustedes tengan en mente? Yo creo que dos modelos a nivel personal y cercano, la mentalidad de mi abuelo como emprendió desde cero.
Y a nivel de tecnología, siempre he admirado, pero también es un poco polémico, Elon Musk, como crea cosas y es increíble como o sea, no le basta con una empresa, sino que pueden ser 5 al mismo tiempo y las 5 son súper exitosas. Total. Entonces uno se pregunta cómo. Pues, ¿cómo les gustaría que recordaran a Julián y a Juan Felipe en 20 años como emprendedores colombianos? Por mi lado, me gustaría que me recordaran como una persona que generó valor, aportó valor y generó oportunidades. Yo creo que como personas que tuvieron el coraje de arriesgarse y que finalmente tuvieron un impacto positivo y que también hicieron las cosas bien. ¿Cómo es emprender en Colombia? Duro, duro, pero hay algo que hay que ser conscientes y es, bueno, uno, Colombia no es un país que el nivel adquisitivo no es tan grande, ¿sí? Así que el mercado es un poco más fuerte y según los servicios con los que con los servicios con los que uno entre. Y lo otro es que el gobierno pues también impacta un poco, aunque nosotros tenemos claro como emprendedores de que no podemos depender del gobierno y no esperamos nada de ahí, sino que es de nuestra propia cuenta. Yo digo que es un reto, pero en el caso nuestro, gracias a la unidad y a la propuesta de valor, logramos avanzar lo más rápido posible. Yo creo que radica mucho en la propuesta de valor, no solamente el entorno, sino lo que tengo de adentro para ofrecer hacia afuera. Súper. Bueno, realmente unos emprendedores únicos ustedes. Acá cerramos este episodio. De parte de Dornico les traemos estos snacks, así que de los que nosotros desde Dornico tenemos, les queremos hacer una pregunta. ¿Mango, piña, pitaya o banana? Por acá, mango. A mí también me gusta mucho el mango. Entonces, acá tenemos los dos snacks de mix de mango de Dornico para ustedes, emprendedores colombianos únicos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Este fue un nuevo destino con las voces de Colombia de Dornico. Seguimos llevando esas historias de los emprendedores colombianos que están marcando la diferencia en el mundo entero.